Buenos días. Damos comienzo a la jornada formativa de hoy con las claves de la formación profesional dual. Como ponente, doña María Meijide Bermúdez, inspectora del País Vasco. Presenta David Benítez Martín, inspector de Cádiz. Hola, buenos días. La verdad que tengo el placer de abrir esta segunda sesión de las jornadas de formación y encuentro que tenemos aquí en Almería. Y como bien sabemos, que pivotan en torno a la importancia de la FP como pilar en el sistema educativo. Bueno, pues como bien ha presentado Marta, nuestra compañera inspectora del País Vasco, María Meijide Bermúdez, nos presentará las claves de la FP dual, ¿no? En su desarrollo. De ella podemos decir que es licenciada en Ciencias de la Educación, en especialidad en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, así como tiene el posgrado de Psicología del Lenguaje y Logopedia por la misma universidad. También ha desarrollado el máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos por la UNIR. A esta formación académica se le une una trayectoria de más de 30 años relacionado con la docencia, con la FP y demás, que como bien ella detalla, la podemos distribuir en 3 etapas claves, ¿no? A lo largo de su vida profesional. Una primera etapa sobre unos 20 años donde alterna la psicología clínica con la docencia, dedicándose a la docencia en centros privados, ocupando cargos directivos y como orientadora la mayor parte de esta primera etapa. Una segunda etapa, cuando da el salto a la red pública, donde también ocupando cargos como orientadora y como jefa de estudio en los centros en los cuales estaba impartiendo la docencia, sobre todo también colabora con el Centro de Investigaciones del País Vasco, Técnica, de Investigaciones y Desarrollo sobre la FP, como formadora de profesorado a la hora de implantar nuevas metodologías en relación a esta enseñanza que estamos nosotros abordando en este sentido. Una vez que desarrolla este tipo de actuaciones, en enero de 2019 pues, se incorpora a la Inspección de Educación del País Vasco, donde desarrolla, pues, sigue ocupando cargos de responsabilidad relacionados con la FP. Cabe también mencionar sobre todo su colaboración y aportación a la hora del desarrollo del libro coordinado por nuestro amigo Antonio Asegurado y Jesús Marrodán, que sé que se os ha hecho llegar otra vez, de la nueva ley de FP y su análisis desde una mirada técnica, concretamente el capítulo que relacionaba de la acreditación de competencias por experiencia laboral u otras vías formales, informales y demás, ¿vale? Por concluir y no quitarle un minuto más a María, sí es verdad que la ponencia relacionada con estos aspectos claves de la FP dual es interesante, puesto que, como bien sabemos, se va progresando poco a poco, se va estabilizando y desarrollando un modelo, si bien difiere en base a qué comunidades autónomas hayan invertido o hayan apostado más por él, ¿no? Dentro del propio territorio nacional. Una de las claves podría ser la inexorable necesidad de coordinación, conexión o cooperación de esta dualidad, nunca mejor dicho, de la entidad privada y la administración pública, de los centros docentes y el tejido empresarial. Por tanto, yo creo que sería importante poner las claves en ese sentido para poder desarrollar, bajo mi punto de vista, un modelo propio, más allá de exportar modelos de otros países, por muy beneficiosos que pudieran parecer, que estuvieran descontextualizadas nuestra política. Y bueno, partiendo de ahí, yo creo que tenemos mucho que aprender hoy con María y espero que vaya todo estupendamente. Muchas gracias, David. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a Usía Andalucía, a Ana, a Jesús, a Antonio por la acogida, por contar conmigo para estas cosas. Me encanta la FP y yo creo que eso se me nota. Me gusta mucho, creo que es un territorio de oportunidades espectacular. Lo pensaba cuando era profesora de FP y lo pienso ahora que estoy en la inspección y que me asignan sobre todo centros de FP, que es lo que más me gusta.
Cuando decía David que tenemos la oportunidad de aprender, a mí me gustaría más plantearlo como una posibilidad de intercambiar experiencias, de intercambiar, bueno, cosas que han salido bien, cosas que no han salido tan bien y sobre todo las que no han salido bien, teniendo en cuenta que el error siempre es una oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto, pues con toda la humildad del mundo vengo a contaros no solo lo que ha salido bien y a compartirlo con vosotros y para que cada uno, como decía David, lo adapte a sus posibilidades, sino especialmente aquellas cosas que nos han salido regular o mal, bueno, pues para que si se pueden evitar o se pueden anticipar y plantearlas de otra manera, también se puede hacer. En ese sentido, bueno, la formación profesional del País Vasco es verdad que está considerada una formación profesional de referencia, incluso a nivel europeo, pero también es verdad que ha contado con muchas posibilidades a su favor, con muchos recursos, con gente muy implicada, no solo desde las administraciones, sino también, y especialmente quiero subrayar esto, el profesorado que está trabajando en la FP de Euskadi. Hay un director de uno de los centros que yo tengo asignado que dice que entre los profesores hay dos tipos de profesores en general, unos que son militantes y otros que son mercenarios. Y yo de verdad que creo que en la FP de Euskadi tenemos muchísimos militantes y gracias a ellos las cosas salen y salen muy bien. Pero bueno, eso seguro que en todas las comunidades. Por lo tanto, una de las cosas que a lo largo de la presentación quiero de alguna manera como reivindicar es no solo el valor de las administraciones, del ministerio, para poner en marcha una nueva mirada, un nuevo plan estratégico, un impulso para la formación profesional, sino el valor y la importancia que tiene el profesorado de la FP para que todo esto salga bien. Y también la inspección, que al final estamos ahí colaborando, asesorando, evaluando, pero siempre intentando impulsar la mejora del sistema educativo. No sé si podemos ver ya la presentación. No sé si pasan las diapositivas. Sí, van despacito. Os pido, permitidme que os tutee, disculpas porque la presentación no va a salir exactamente como la tenía preparada, especialmente porque no tengo una conexión a internet. Pero bueno, ya sabéis aquello de que si la vida te da limones, hacemos limonada. Bueno, pues la presentación la tenemos como la tenemos y vamos a intentar hacerla de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Bien, os propongo 6 puntos para tratar en esta presentación. Y ahora me tengo que poner las gafas porque esta pantalla es muy pequeñita. Algo está cambiando, algo está cambiando en el sistema educativo y especialmente está cambiando con respecto a la formación profesional. Luego quería comentaros un poquito cuál ha sido la evolución de la FP Dual hasta hoy en el País Vasco, entendiendo FP Dual y en algunas comunidades se utilizan nombres diferentes. Nosotros entendemos Dual hasta ahora, aquella fórmula que compagina formación en el centro, formación en la empresa y esa vinculación en la empresa es a través de un contrato o de una beca, ¿de acuerdo? Durante todo un año. Algunas cuestiones que todavía están pendientes, porque aunque hemos ido avanzando y hemos ido consiguiendo cosas, todavía nos quedan muchísimas por conseguir. Un poco cómo nos planteamos ante esta nueva ley, hasta esta nueva dual que se propone en la nueva ley de FP, ese cambio estructural que ayer decía Eva y sobre todo yo diría ese cambio de mirada que es necesaria y algunos experimentos que estamos haciendo en el País Vasco para ver cómo podrían ser las cosas. Es decir, en lugar de esperar a que la ley se ponga en marcha, hemos empezado a pilotar, a hacer experimentos un poco con gaseosa y os cuento un poco cómo han ido saliendo las cosas. Y al final, ya que estamos en un foro de inspección, ¿cuáles podrían ser, desde mi punto de vista, en este caso ya, cuáles serían las implicaciones de este nuevo modelo para la inspección y algunas conclusiones finales? En este algo está cambiando, si me permitís, aquello de si no vales para estudiar, vete a FP, que se decía hace no tantos años, el lema que tenemos aquí abajo, ¿no? La FP, pilar estratégico del sistema educativo. Solamente este planteamiento ya es un cambio de mirada, es un cambio completamente en la percepción social que se va a tener de la FP. Eso ya es cambiarlo todo, eso es ya poner en valor la formación profesional como una parte importante del sistema educativo, que hasta no hace muchos años no era así. Cuando se empezó con este plan de modernización de la formación profesional, se empezó a plantear que algunas cosas debían cambiar. Evidentemente, en este país
Claro que hemos hecho la reflexión de que teníamos que incorporar la FP al sistema educativo con otro prestigio y de otra manera. Pero también es verdad que no es que seamos tan listos, muchos listos con gafas, sino que desde Europa se estaba diciendo que los indicadores de calidad, cuando medían nuestros resultados académicos, ponían muy de manifiesto que había mucha gente trabajando sin una cualificación, que los niveles de abandono escolar eran todavía importantes, que todavía no habíamos llegado a tener importantes tasas de personas con formación superior y que a todo esto había que darle una vuelta. Y la formación profesional se convertía en una buena estrategia para conseguir mejorar todos esos indicadores de calidad educativa. Y efectivamente yo creo que está siendo así, ¿no? Por lo tanto, se pone en marcha un plan de modernización de la formación profesional y cuando voy a algún sitio en concreto me gusta salsear qué es lo que están haciendo en este momento, ¿no? Y me encantó este plan estratégico de innovación educativa que está impulsando la Junta. Y curioso que como punta de lanza de la innovación aparezca la formación dual. Es decir, la Administración realmente está haciendo ya una apuesta de país, en este caso, a favor de la formación dual, de la formación profesional y especialmente de la formación dual. No es lo mismo porque la formación dual, como decía David, requiere de ponerse en contacto con el mundo de la empresa. Y esto significa también que la formación dual, para que sea exitosa, no va a depender solo del esfuerzo que haga el Departamento de Educación, sino que va a estar en manos de otros muchos agentes que nosotros no podemos controlar. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, podríamos tener el mejor profesorado del mundo, pero si no tenemos algo por detrás que nos dé soporte para que el alumnado siga aprendiendo en la empresa, pues poco recorrido podríamos tener. También decía que algo está cambiando con respecto a la FP dual, y en el País Vasco sí que hemos ido pudiendo comprobar que cuando el alumno está en la empresa integra mucho mejor la teoría y la práctica. Esto que en el papel es evidente y está claro, lo podemos comprobar. La competencia profesional que se adquiere, la comprensión de lo que se está aprendiendo es mucho más clara cuando el alumnado pasa por la empresa. Eso sin lugar a dudas. Además, proporciona un aprendizaje que es mucho más útil. Muchos alumnos que se dirigen hacia la formación profesional son un tipo de alumnado que igual desde el punto de vista teórico tiene muchos más problemas, pero no podemos convertir nuestros ciclos formativos en más teoría, sino que tienen que tener una utilidad práctica y tenemos que hacerle ver esa utilidad práctica. La formación dual permite a las empresas, y eso cada vez se van dando más cuenta, por lo menos en el País Vasco, que pueden ir modelando trabajadores y trabajadoras en función de las necesidades que ellos tienen. Y a veces los ciclos son un mundo que se queda un poquito estancado. Siempre nos pasa con todas las cuestiones normativas que un decreto de un ciclo formativo se queda ahí un poco estancado, pero la empresa sigue evolucionando porque las necesidades del mercado, las necesidades del sector van evolucionando y no siempre somos capaces de relacionar las dos cosas de la misma manera. Por lo tanto, tener aprendices en la empresa es una oportunidad para la empresa para poder ir entrenando de alguna manera a esos futuros trabajadores. Y cada vez se conoce más ese modelo entre las empresas, cada vez se está poniendo más en valor en todos los medios de comunicación, pero también en las administraciones están poniendo en valor el modelo dual. Y desde luego hemos podido comprobar en el País Vasco que los niveles de contratación van mejorando cuando se experimenta esa formación dual. También decía que van cambiando cosas, pero que no todo es perfecto, os lo decía al principio, ¿no? Y hemos conseguido, por ejemplo, en el País Vasco buenos niveles en ciclos superiores, pero todavía no hemos conseguido una buena expansión de la formación dual en grados medios y especialmente en la formación profesional básica, que es uno de los agujeros que todavía el Departamento de Educación del País Vasco tiene. No ha impulsado como debiera, y de hecho es una de las propuestas que ha hecho la inspección y es una de las cuestiones que está teniendo en cuenta la viceconsejería. No hemos desarrollado convenientemente la formación profesional básica como parte de un posible itinerario formativo. Pero lo que ocurre es que en las perspectivas de trabajo se plantea que en los próximos años va a hacer falta mucho titulado medio.
es decir, muchos técnicos de grado medio y sin embargo, desde la formación dual ahí no le hemos dado todo el impulso o no hemos conseguido convencer, voy a utilizar esa palabra, a las empresas para que los alumnos, el alumnado que está en grado medio participe en proyectos de dual. Ahora vamos a ver si las cosas pueden cambiar. Se sigue contratando a mucha gente sin cualificación y esto significa que a nivel social todavía no se le da el valor que debería tener a la adquisición de competencias profesionales y que esas competencias estén suficientemente acreditadas. Claro que la gente aprende trabajando, pero el valor de la formación profesional lo tenemos que reivindicar en el sentido de que la gente lleva una formación previa cuando llega al puesto de trabajo. Si las empresas contratan a gente sin formación, eso nos está haciendo daño cuando queremos impulsar proyectos de formación dual. Un elemento también a tener en cuenta y que en el País Vasco se está convirtiendo en un elemento que cuesta darle la vuelta y es las dificultades para encontrar un buen profesorado que sea capaz de responder a lo que estamos planteando. Si estamos hablando de ciclos muy especializados, necesitamos gente que sepa qué es lo que tiene que trabajar. Y tenemos mucho profesorado que ha terminado su formación universitaria y que llega al mundo de la educación sin haber pasado por el mundo de la empresa previamente. A lo mejor no es necesario que el 100% de las personas hayan pasado por el mundo de la empresa, pero se nota tanto cuando el profesorado de formación profesional ha pasado por la empresa y conoce el sector, que ahí es una de las claves. También cuando vamos a las empresas y queremos hablarles de los posibles programas de formación dual, no es lo mismo que esa persona que es el nexo de unión entre el centro educativo y la empresa sepa de qué estamos hablando, que sepa con quién está hablando, en qué se puede fijar, cuáles son los elementos de esa empresa que aportarían valor cuando lo cuente después en el centro, saber qué tipo de formación está demandando, qué perfiles está demandando esa empresa para poder adaptar los ciclos formativos, como decía ayer Eva, a las necesidades reales del sector productivo. La relación, por otro lado, entre las empresas y los centros tiene que ser mucho más fluida. ¿Y de quién depende? Pues en estos momentos el balón está en el tejado de los centros. Son los centros los que se tienen que mover para que la empresa les conozca. Es verdad que podemos hacer campañas de publicidad, es verdad que las administraciones pueden poner mucho de su parte, pero yo estoy absolutamente convencida de que quien de verdad puede vender su ciclo y las bondades de un ciclo formativo son los que conocen ese ciclo formativo. Y esos son los centros. Son los que saben lo que pueden aportar y son los que tienen que escuchar qué necesita la empresa para poder readaptar las cosas. Y luego hay un elemento que yo lo llamo lo público enemigo de lo público. Porque cuando hablamos de los proyectos de formación dual en empresa, de esos contratos y de esas becas, pues eso nos aboca al mundo de la empresa privada. Claro, ¿quiénes van a contratar? Pues las empresas privadas. ¿Quiénes tienen la opción de poner sobre la mesa una beca? Pues las grandes multinacionales, que igual no contratan de la misma manera, pero sí becan alumnos, ¿no? ¿Y qué pasa con todo el sector público, por ejemplo, para los ciclos sanitarios o para los ciclos sociales? Esta es una pelea que tenemos desde hace muchos años ya, desde que empezamos, luego os cuento un poco, a hacer prospectiva en el País Vasco y decíamos, bueno, un hospital, en mi caso, por ejemplo, en Guipúzcoa, el Hospital Donostia, más de un tercio de los trabajadores que tiene son ciclos formativos y además de grado medio. Todo el mantenimiento, todos los de cocina, todos los de limpieza, los auxiliares de clínica. ¿Os podéis imaginar cuánta gente hay que son grados medios de formación profesional? A esos podríamos añadir todos los técnicos de laboratorio, ciclos, grados superiores, todos los de radiología, bueno, podríamos ampliar probablemente el número y sin embargo nuestros alumnos no pueden hacer formación dual en el espacio público. Esa es la pregunta. Y siempre nos ponen pegas. No, claro, nos encantaría teneros, a lo mejor podemos hacer prácticas, pero si las prácticas ya no son unas prácticas, sino que pasa por un contrato, por una beca, ahí ya la administración pública no tiene posibilidades de contratar. Y yo lo que me pregunto es, ¿estamos intentando con las fórmulas de siempre resolver problemas nuevos? ¿O tendríamos que buscar otras alternativas que nos permitan que el alumnado también pueda aprovecharse de todas las oportunidades de aprendizaje que ofrece el sector público? Para un auxiliar de clínica, un hospital público tiene que ser el no va más. ¿Por qué no vamos a poder buscar oportunidades para que el alumnado de formación profesional
pueda aprender en los espacios públicos. Habrá que buscar otras alternativas, habrá que buscar otras fórmulas. Como veis, no busco solamente aquellas cosas que salen bien, sino aquello que, bueno, que tenemos que hacer una reflexión conjunta entre todos, ¿no? Sigo con el algo está cambiando y buscaba un poquito cosas de lo que se pudiera estar haciendo aquí, ¿no? Y veía, bueno, pues la Cámara de Madrid o la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar están apostando por la formación dual. Yo creo que estamos ahí, ¿no? Que todo el mundo está teniendo en cuenta que ese es el camino y además lo va a marcar la norma, ¿no? La Consejería de Educación y Empleo de la Junta se unen para potenciar la formación dual, pero cuando encontré esta noticia, dije, definitivamente, aquí ha cambiado ya todo. Y os cuento por qué. Y me permitís un momento de anécdota de abuela cebolleta, pero cuando he visto aquí a Mercadona, he dicho, bueno, las cosas, podemos empezar a tener fe, las cosas han cambiado. Porque en el 2016-17, en el País Vasco también siempre se ha impulsado fundamentalmente los ciclos industriales. Y sin embargo, los ciclos sociales o los ciclos sanitarios siempre estaban, yo no voy a decir ni en el segundo lugar, en el tercero, cuarto o quinto. Y en el País Vasco existe un organismo que es Técnica, que es el Centro para Innovación de la Formación Profesional, y yo que estaba en ciclos sociales, junto con otras profesoras que estaban en ciclos sanitarios, mujeres, no es casualidad, mujeres, nos plantamos en Técnica y les dijimos, bueno, está muy bien que impulséis la formación dual en los ámbitos industriales, porque es verdad que puede ser el motor de la economía, toda la industria, sin lugar a dudas, van a ser los tractores. Pero nadie puede trabajar en la industria si no le cuidan a sus niños, si no le cuidan a sus mayores, si no le curan cuando están enfermos. Es decir, nosotros también tenemos que buscar nuestro espacio. Dejadnos que busquemos un espacio para también impulsar la formación dual en estos ámbitos. Dimos tanto la pelmada que nos dieron una jornada completa que distribuimos entre 5 centros, nos cogimos el coche y nos recorrimos varias veces el País Vasco para arriba y para abajo. Con toda nuestra cara convocábamos a las empresas, a los clústeres, a asociaciones empresariales, íbamos a parques tecnológicos y convocábamos una jornada en la que les explicábamos cuál era la oferta educativa a día de entonces en la FP para los ciclos sanitarios que les podíamos ofertar, en los ciclos sociales que les podíamos ofertar, les explicábamos la formación dual, cuáles eran las posibilidades, qué alternativas había, etcétera, etcétera. Y tuvimos como referencia a la hora de iniciar todo ese recorrido el RIS3. El RIS3 marcaba para los objetivos 2020 cuáles iban a ser las áreas estratégicas de cara al 2020, que se siguen manteniendo en cierta medida para el 2030, y cuáles podían ser los posibles nichos de oportunidad, es decir, aquellas áreas en las que a corto plazo se podría trabajar. Y apareció también la alimentación. Nosotros teníamos claro todo el tema de la Silver Economy y las personas mayores. Los ciclos sanitarios sabíamos que tenían mucho potencial. Luego vino un coronavirus que nos dio la razón y nos encumbró. Pero el tema de la alimentación no lo habíamos contemplado y al estudiar esa documentación dijimos, bueno, pues igual aquí realmente tenemos poca oferta de ciclos que tengan que ver con alimentación, vamos a ponernos en contacto con los que saben. Y el clúster de alimentación del País Vasco nos decía, nicho de oportunidad para nada, nosotros movemos el 11% del Producto Interior Bruto, nosotros somos mucho más que un nicho de oportunidad. Así, pues vamos a empezar a movernos entonces con empresas productoras, con sector primario y también con cadenas de distribución de alimentos, Eroski, Uvesco y Mercadona. Cada vez que hicimos una de esas reuniones, Mercadona tajantemente nos contestó que no iba a acudir a las formaciones porque ellos hacían formación interna y no necesitaban de la FP. Siempre les decíamos, pensamos que a lo mejor no nos conocéis lo suficiente y que podríamos ofertaros algo más de lo que tenéis, pero no querían entrar. Por supuesto, cuando he visto que Mercadona ya ha entrado en esto, digo, definitivamente se han convencido que la FP les puede ofertar muchísimas cosas. También rebuscando por ahí me he encontrado... A ver si va. Sí. A ver si podemos ver este vídeo.
En España hay 143.000 puestos de trabajo que no se pueden cubrir porque no hay profesionales para ellos. En Andalucía, la Junta y los empresarios se han puesto de acuerdo para que se imparta en los centros de FP Dual formación para esos oficios o puestos tecnológicos en los que hay ofertas de empleo. Empresas como Endesa o Persan en Andalucía necesitan trabajadores que no encuentran. Ahora en los centros de FP Dual habrá formación para esos puestos de trabajo. Hemos preparado 11 centros de formación profesional con 190 alumnos, donde la tasa esperada de colocación va a ser muy alta. Esperemos que todos, ¿no? Lo que necesitamos son perfiles industriales. Llevo muchísimos años intentando poner en marcha este tema. También faltan electricistas, fontaneros o profesionales para montar instalaciones de energías renovables, además de personal para el sector turístico. Que necesitamos que haya una mano de obra cualificada en el sector turístico, hostelero, hotelero. Y en el ámbito digital. Necesita profesionales en muchos ámbitos, tanto en ámbitos relativamente nuevos como son el análisis de sistemas, el análisis de datos, la robótica. Ahora estamos trabajando en una formación en 5G para formar a 3.200 jóvenes, y no tan jóvenes, andaluces. La formación profesional en estos momentos es el empleo, conduce directamente al empleo. Empresa y Junta de Andalucía comienzan esta nueva etapa para casar empleo y formación con grupos de trabajo como este que se repetirán en todas las provincias andaluzas a partir de la semana que viene. Alguno me dice, ¿y cómo me traes Canal Sur? Tráeme la ETV. Bueno, luego os la traigo también, ¿eh? No os preocupéis. Aquí hacemos en todo momento por un lado y por otro. ¿Por qué os ponía este vídeo? Porque cuando lo estaba viendo decía, esto ya lo conozco. Esto es lo que os estaba comentando ahora. Es decir, formación dual enfocada a los ciclos industriales, que sí, que sin lugar a duda son las empresas tractoras en la economía de un territorio, no tengo ninguna duda, pero no podemos perder ninguna de las otras oportunidades que tengamos en otros ciclos. Si la administración se enfoca en los ciclos industriales, le queda a los centros enfocarse y defender las otras alternativas formativas que también tienen valor y que no hay que perder ninguna de las oportunidades que tengamos de conseguir empresas para que nuestro alumnado pueda aprender en esas estancias de empresa. Todos los ciclos tienen que tener oportunidades, todos, no solo los industriales. La oferta profesional de la FP va mucho más allá de lo que son los ciclos industriales. Importantes, sí. Apoyados y respaldados por la administración, sí, pero no solo esos, también los otros. Y ahí, si la administración no apoya de manera directa, pues tendrán en juego los centros educativos. Me ha gustado mucho el nombre, a mí siempre me gusta que creo que los nombres tienen como significado, ¿no? Consejera de Desarrollo Educativo, y me ha gustado mucho el nombre. Ese entusiasmo, ese creer en eso es fundamental. Es que se lo tienen que creer, si no se lo cree la administración no lo va a impulsar. ¿Qué hemos ido haciendo ahora? ¿Cuál ha sido nuestra evolución en el País Vasco hasta el día de hoy? Pues yo diría que el mérito que hemos tenido fundamentalmente, con toda humildad, es que hemos sabido surfear la ola de oportunidades que hemos tenido, porque efectivamente no todos los territorios son iguales. El País Vasco tiene un tejido empresarial importante y aunque hay muchas pymes, porque para que os hagáis a la idea, en Guipúzcoa, por ejemplo, solo el 5% de las empresas tienen más de 100 trabajadores. El tejido industrial importante en el territorio guipuzcoano, por ejemplo, son pequeñas y medianas empresas, incluso microempresas. Pero hay tejido industrial importante para que el alumnado pueda acceder al espacio de trabajo. Y por otro lado, hemos contado con recursos. Esos son inestimables. Recursos económicos. Se ha asignado horario al profesorado para que haga el seguimiento de los alumnos que están en la empresa, con 1 hora semanal por alumno. Se ha dado formación, de la que forma parte también la inspección, para formar a los coordinadores de los centros que tienen que, de alguna manera, desarrollar proyectos de formación dual. Se han puesto recursos humanos. La Viceconsejería cuenta con 2 personas dedicadas exclusivamente a asesorar a los centros, tanto públicos como privados, de cualquier contingencia, incidencia, situación que se pueda dar en torno a la formación dual, desde temas laborales, desde accidentes que se puedan producir, desde contratos. O sea, cualquier cuestión que tenga que ver con la formación dual, existen 2 personas en la Viceconsejería, y nosotros somos un territorio pequeño, dedicadas exclusivamente a este tema.
Y hay que tener una cosa muy clara, si no tenemos recursos, si no tenemos tejido, pues es muy difícil salir adelante. En este sentido, os quería recomendar la lectura de, que seguramente ya lo habéis hecho, pero si no, por si alguien no lo hubiera hecho, una compañera vuestra de Jaén, Ana Pérez de Tudela, ha escrito un artículo magnífico en la última revista de USIE. Y el título es muy significativo, ¿no? La formación dual en la España vaciada. Si no tenemos empresas, si no tenemos tejido empresarial, ¿a dónde llevamos nuestros alumnos para que puedan hacer sus estancias en empresa y puedan seguir aprendiendo? ¿No? Y la reflexión que hace es muy interesante. Algunos datos, y no, ya sabéis que los datos siempre se pueden maquillar, por lo tanto no voy a entrar demasiado, pero ya veis que progresivamente el número de centros desde el 2012-2013 que empezamos con los primeros proyectos de Dual han ido creciendo, algún bache en los tiempos de pandemia. El número de empresas, fijaros, un poquito más irregular, pero sin embargo los planes de Dual no han bajado. Esto significa que aunque el número de empresas, el total del número de empresas haya bajado, siguen manteniendo un número de proyectos Dual de la misma manera, y esto significa que están creyendo en el modelo, que el modelo les resulta rentable y que el que tenía uno ahora puede tener dos o puede tener tres. Cuando os decía familias profesionales, ya veis que las familias profesionales evidentemente no tienen las mismas posibilidades de tener alumnado de Dual. Los ciclos industriales mucho más, también todos los que giran en torno, como veíamos en el anuncio de la Junta, todos los que giran en torno a los ciclos industriales, como pueden ser administración, como puede ser digitalización, todos esos seguro, pero aquí no se pierde ninguno. Si en marítimo pesquera, que es en lo que aparece al final, teníamos uno, e incluso al año siguiente no tenemos ninguno, se sigue peleando porque al año siguiente son 7. Entonces, todo lo que se consiga, todas las experiencias de éxito que se consigan en formación dual, es una manera de ir extendiendo esa mancha de aceite para que a nivel empresarial se vayan conociendo los beneficios que puede tener la formación dual. Y ya veis que en todas las familias profesionales tenemos más o menos, pero en todas aparecen proyectos de formación dual. Se intentó de alguna manera, y estos son datos del Departamento de Empleo, ver si realmente esto estaba funcionando y si empleabilidad y estancia en empresa en formatos duales tenía buenos resultados. Entonces, cuando terminan los estudios sus alumnos, había alumnos que han terminado una FCT normal, había alumnos que habían estado un año en la empresa, que son esas barras naranjas. Ya veis que en todas las familias profesionales, prácticamente menos en artes gráficas, todas las duales consiguieron quedarse trabajando en la empresa en la que habían estado haciendo su proyecto de dual. Al año y medio les volvemos a preguntar si siguen trabajando más los que han estudiado en un formato dual, y también veis que siempre son los que siguen, las artes gráficas las tenemos ahí hay que hacer una reflexión, pero estos datos sirven para ver qué está pasando en determinados entornos. Probablemente las artes gráficas están trabajando de una manera que no se ajusta a las necesidades de la empresa, y eso es un elemento a tener en cuenta. Pero ya veis que después de año y medio, todos los alumnos que han estudiado en formatos duales siguen manteniendo una tasa de empleo muy por encima de los que no lo han hecho. Y si analizamos la relación con la formación que han recibido y el empleo en el que están, pues también todos los proyectos de dual están trabajando en aquel entorno en el que se habían formado, por encima de los demás. ¿Y por qué hemos tenido buenos resultados en la formación dual? Porque yo diría que hemos tenido buenos resultados. Bueno, porque seguramente con la tradición y el tejido empresarial que había, muchas cooperativas muy importantes, hay una tradición de aprendices en la empresa. Sí, así como la imagen de la FP no era socialmente todo lo buena, pero sin embargo esa oportunidad de aprender en la empresa siempre se ha valorado de una manera, pues yo creo que interesante. Muchas pymes, pero muchas pymes que están entendiendo que también para ellos la formación dual es una oportunidad de tener trabajadores cualificados según sus necesidades. Y cuando decía antes que eran necesarios los incentivos, el Gobierno vasco ha incentivado la seguridad social tanto de los alumnos becados como de los alumnos contratados al 100%, mientras han estado estos proyectos de dual en vigor. Pero no solo eso, se ha bonificado a las empresas con hasta 2.000 euros por cada programa de dual que cogían.
Ha habido empresas al principio, yo lo reconozco, que cogieron alumnos de Dual por la subvención económica. Pero cuando lo han visto han continuado porque les ha servido. Ha sido un incentivo económico. Todo el mundo necesitaba, ayer Eva decía, necesitamos incentivar a las empresas para que entiendan que esto tiene valor, pero si no lo prueban no van a comprobar que tiene valor. Bueno, pues vamos a ponerles un poquito una zanahoria, ¿no? En este caso el incentivo para los instructores de empresa pues ha surtido su efecto. Empresas muy pequeñas lo han hecho por ello, por el incentivo económico. La posibilidad, lo que decía, de modelar a los trabajadores según lo que necesito. Se han puesto recursos en los centros públicos, indudablemente, muchos. Hay coordinadores de FCT, tutores de FCT, de Dual, específicos para la Dual. Son figuras que la Administración está subvencionando y financiando. Y lo que os decía también antes, ese asesoramiento, no te sientas solo en todas las cuestiones que van surgiendo, porque vas a tener también el respaldo de la Administración para resolver todas esas dudas, ¿no? Todas las que se pueden, porque realmente vamos teniendo sorpresas que a veces no se habían previsto. Aunque la tendencia es al alza y se ha ido consolidando un modelo de formación dual en el País Vasco, creo que, perdonadme, que compruebe si se me ha ido una diapositiva, ha habido movimientos, digo movimientos entre comillas, cosas que nos han sorprendido, ¿no? Porque uno de los requisitos para mandar a nuestros alumnos a la formación dual era que fueran muy buenos alumnos. Nos parecía que los alumnos más sobresalientes eran los que nos daban mayor garantía de experiencias de éxito en la formación dual y era la mejor manera de expandir ese formato. Sin embargo, no siempre los alumnos más sobresalientes en el aula son los que mejor funcionan y eso ya lo hemos visto también. Es decir, cuando estamos evaluando al alumnado solo con respecto a nuestra mirada de profesorado, a lo mejor la evaluación no es tan acertada como debiera y deberíamos tener en consideración otros elementos como por ejemplo las competencias transversales, que estamos haciendo un gran esfuerzo en el País Vasco para que la metodología de trabajo en el aula incluya las competencias transversales en el currículum de una manera explícita, pero no las competencias transversales como antes decíamos, bueno, actitud, trabajo en equipo, implicación, no. ¿Cuáles son las competencias transversales que dan valor a ese ciclo formativo? No es lo mismo hablar de competencia para la comunicación en un ciclo de comercio que en un ciclo de programación para fabricación mecánica, evidentemente. Y si hablamos de trabajo en equipo, no es lo mismo un técnico de emergencias que un diseño mecánico, por ejemplo, porque las necesidades son diferentes. Por lo tanto, si escogemos competencias transversales para incluirlas en el currículum que vamos a trabajar en los centros, seremos capaces de llegar de una manera mucho más objetivamente óptima a la empresa, con alumnos mejor preparados. Y entran en juego no solamente la calificación de un examen, sino otras muchas cuestiones que en este momento, aunque tenemos dificultades para evaluar bien las competencias transversales, ya nadie cuestiona que las competencias transversales tienen que estar implícitas en el currículum. Otra anécdota de abuela cebolleta. Cuando mandamos en el 2012-13 a los primeros alumnos a un proyecto de Dual, se fueron en junio y en septiembre-octubre les convocamos, estaban trabajando en un ciclo de mecanizado, o sea, un grado medio. El ámbito de la mecánica en Guipúzcoa es muy fuerte, es el mejor convenio. Cuando venían a jornadas de puertas abiertas, es que no sé qué voy a hacer, no sé si un ciclo de deportes, tal, y yo les preguntaba, ¿tú quieres divertirte o quieres ganar dinero? Pues si quieres ganar dinero, vete al ámbito de la mecánica, que es donde mejor te van a pagar por muchísima diferencia, ¿no? Y ahora por meter esto, se me ha ido lo otro. Ponme esto, es que vea dónde me he perdido, perdonadme. Esto es de abuela cebolleta directamente. Ah, sí, decía, los alumnos que habían ido los 3 de mecánica, les convocamos octubre, más o menos en octubre, que vinieran y que nos contaran qué es lo que estaban aprendiendo. Porque claro, nosotros también estábamos un poco expectantes a ver qué es lo que había pasado. Y nos llegan los 3 y nosotros, bueno, ¿y qué estáis aprendiendo? Y nosotros pensábamos que nos iban a decir a utilizar máquinas, a tal, y nos dijeron. Además, uno contestó inmediatamente y nos quedamos todos impactados. Yo he aprendido a pedir ayuda sin que se sepa que no sé hacer las cosas. Esa fue buenísima. Eso es una competencia transversal.
Es lo que más le había impactado a él de su aprendizaje. No toda la tecnología que se pudiera encontrar en la empresa, sino cómo sobrevivir en un equipo de trabajo, no siendo una carga, sabiendo pedir ayuda, que es muy importante saber pedir ayuda cuando no sabes hacer las cosas, pero sin que tu imagen pues quede muy denostada porque no sabes hacer, porque en el fondo estás aprendiendo, ¿no? Ese tipo de cuestiones, competencias transversales, también es algo sobre lo que tendremos que profundizar, y en ese modelo metodológico de la FP yo creo que también va a haber que darle un par de vueltas. Al principio los sindicatos no nos validaron este tipo de formación y de hecho pues han sido algunos de los que nos han puesto algunas trabas. La inspección ahí al final aprendió que tenía que incidir mucho para que los centros documentaran muy bien esas relaciones con los instructores para luego no llevarnos sorpresas. Por ejemplo, a los poquitos años de estar en formación dual y cuando veíamos que las cosas estaban funcionando muy bien, ¿qué tal van estos chavales, estos que están en este taller, en esta empresa? Y recuerdo, por ejemplo, estar hablando con un tutor de formación dual, he estado con el instructor, van fantásticos, y al mes reciben una carta de despido diciendo que su rendimiento no se ajustaba a las expectativas de la empresa. No sabíamos por dónde nos daba el aire. Pero ¿cómo es posible que si nos acabáis de decir hace un mes que todo va muy bien? Fue la presión de los sindicatos, no querían que tuvieran contratados a alumnos que estaban funcionando bien y que podían quitar trabajo a otros trabajadores que se contrataban de manera eventual. Bueno, esa mirada también ha ido cambiando, pero ha hecho falta tiempo para que los sindicatos entiendan que los aprendices no son competencia para los trabajadores, serán futuros trabajadores, pero en este momento no lo son. Y también han ido cambiando las expectativas del alumnado, porque la juventud también ha ido cambiando. Y algunos no quieren hacer ese sobreesfuerzo que supone estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. Los ciclos formativos, por ejemplo, de higiene bucodental, que hay una demanda terrible, que saben que según acaben les van a contratar. Dicen, bueno, yo casi como que yo voy a hacer el normal, ¿no? No voy a ir a la empresa hasta que no me toque, porque en realidad me voy a cansar mucho más, pero yo sé que voy a tener trabajo de la misma manera. Y eso es algo que no esperábamos, porque al principio los primeros proyectos de dual se vivían como un premio, como una oportunidad. Había muchos que querían ir, pero solo seleccionábamos en el centro algunos y la empresa terminaba seleccionando al final a los últimos. Y de repente que no quieren ir a formación dual, o algunos que empiezan y dicen, oye, no, que no me veo con fuerzas como para seguir a este ritmo, y dejaban el proyecto de dual, no querían continuar en la empresa. También eso significa que seguramente no estaba siendo una oportunidad de aprendizaje importante. Y ahí sí que la inspección tiene que ayudar a los centros para que reflexionen si efectivamente la estancia en empresa está siendo un espacio de aprendizaje. Algunos proyectos de dual han decaído porque hemos constatado que no estaban aprendiendo esos alumnos lo que tenían que aprender, que eran competencias propias de ese ciclo. Y por otro lado, no deja de ser una experiencia muy exigente para la que todos a lo mejor no se sentían suficientemente preparados. Diferente será si ya todos tienen que ir, ¿no? Porque ya no hay una opción de escoger, sino que todos lo tienen que hacer. ¿Qué hemos hecho bien en el País Vasco desde mi punto de vista? Bueno, pues se ha colaborado mucho con los centros, con las empresas. Antes os ponía el ejemplo de haber hecho prospectiva durante 2 años, un grupo de profesores corrientes y molientes de pelotón que nos recorrimos todo el País Vasco para contactar con empresas, con un montón de personas que realmente son las que tenían en sus manos el poder contratar a nuestro alumnado. Y bueno, pues esa relación de colaboración centro-empresa también ha ido evolucionando. Al principio todo valía. Si alguien nos decía que sí a un proyecto de dual, tira para adelante, allí estás y demás. Claro, hubo situaciones en las que se planteaba, recuerdo en concreto, un diseño de mueble, un ciclo superior de madera, y tenían 2 alumnos que iban 2 días a la semana, ni siquiera coincidían los 2 días a la semana. 3 alumnos que iban a clase hasta las 12:30 y a las 12:30 salían para ir a la empresa. Y luego quedaban los que no estaban en dual. El profesorado se volvía loco. Era ingestionable aquello. Realmente, claro, estábamos tan a expensas de lo que la empresa pidiera. La empresa era la que decidía, la que mandaba y la que nos daba la oportunidad, que el centro no decíamos nada en aquel momento y todo valía.
Bueno, las dificultades para gestionar el grupo ordinario y los derechos a la educación que también tiene ese grupo ordinario nos hizo reflexionar sobre si siempre todos los proyectos y de cualquier manera se deberían admitir, ¿vale? Ahora ya nos hemos puesto un poquito más especiales, ¿no? Y bueno, hay algunos requisitos. Ya somos capaces, y ahí también ha hecho un poco labor la inspección, de realmente detallar qué es lo que creemos que tiene que aprender el alumnado cuando está en un programa de formación dual, qué tiene que aprender en la empresa, qué tipo de actividades tiene que desarrollar, qué tipo de competencia tiene que terminar adquiriendo. Y se está haciendo también un seguimiento mucho más estricto del aprendizaje del alumnado desde el punto de vista de la evaluación. Porque, bueno, todo bien, bueno, pero vamos a ser un poquito más, vamos a detallar un poquito más qué es todo bien. Cuéntame exactamente en qué ha estado trabajando, qué le estáis enseñando, qué dificultades estáis observando, qué oportunidades de mejora habéis detectado para este alumno para que nosotros también las podamos trabajar. Han decaído proyectos porque no eran adecuados, con todo el dolor de corazón, porque decir que no a un proyecto de dual nos sigue costando a día de hoy, pero cuando a un ciclo medio de instalación inmueble le preguntas qué tal, qué tipo de actividades está haciendo en la empresa y te dice que está desembalando y barriendo, pues evidentemente no está aprendiendo a hacer instalación de mobiliario. Y esos proyectos han decaído y se ha intentado buscar otra empresa para ese alumno porque el sitio en el que estaba no era el adecuado. Le he dado 2 veces. Perdonadme, A ver si voy a ir al anterior. Si le doy 2 veces me salto, ¿verdad? Aquí, a ver si nos quedamos aquí. Pedagogía en la empresa. Vale. Lo que decía a raíz de la noticia en Canal Sur, ¿no? Las administraciones tienen que hacer su empresa, su apuesta, pero luego hay otros agentes que también entran en juego. Las asociaciones empresariales. Las asociaciones empresariales son al final un poco las que aconsejan a sus asociados cuáles pueden ser las líneas de trabajo de futuro, cuáles pueden ser los beneficios, incluso esas subvenciones que ponía el gobierno vasco de hasta 2.000 euros para los instructores. Bueno, las asociaciones empresariales han colaborado mucho en que el modelo dual se extienda, pero no solo eso, han organizado incluso foros para formar a los instructores de empresa y para que entiendan qué se espera de ellos cuando tienen alumnos a su cargo en las estancias de empresa. Porque un instructor de empresa puede ser que en algunas empresas tengan un espacio destinado a la formación, solo las grandes, pero el taller de Pepe o la tienda de Manoli, esos no tienen conocimientos de cómo hay que evaluar y cómo hay que hacer el seguimiento de un alumno que está aprendiendo. Le van a enseñar muchas cosas, pero cuando le decimos que evalúe y que le califique, realmente ahí necesitan su ayuda. Y además necesitan entender que tenemos que comunicarnos centro y empresa. Y eso a veces les cuesta porque no tengo tiempo, eso es un extra, ya, pero es que estamos haciendo una apuesta de país entre todos. Es que la empresa se tiene que comprometer también con esto. Y luego, como os decía, el papel innegable, impagable que hace el profesorado cuando es un profesorado implicado, porque el profesorado de FP ha ido empresa por empresa explicando cuáles son los beneficios de una formación dual, qué puede conseguir la empresa. Incluso les han ayudado a las asesorías a gestionar los programas y la documentación que hay que entregar en el Departamento de Empleo y cómo gestionar esa posible subvención a la que tenían derecho. El profesorado directamente se ha implicado en esto. Claro, una vez que ya lo han hecho, ya la empresa sigue su camino, pero ese primer paso lo ha tenido que dar el profesorado. Y esas labores de prospección que os decía antes, ¿no? Esas labores de prospección para entender cuáles son las necesidades de la empresa. Cuando hacíamos esas reuniones que os decía con empresas, la mayoría no conocían los ciclos de formación profesional, no sabían ni que podían contratar ese tipo de perfiles, porque es que eran inexistentes. Lo que no se ve, me decía ayer Pepe, lo que no se ve no existe. Si no sé que existen títulos de formación profesional, evidentemente no los puedo solicitar, porque no sé ni que existen siquiera. Una de las consecuencias también cuando escuchamos a la empresa enseguida te cuenta qué necesita y tú si estás en el medio enseguida sabes también cómo le tienes que dar forma. Los ciclos sanitarios, las empresas de ámbito sanitario que se dediquen a investigación, etcétera, etcétera, en todas hablan en inglés, ni siquiera en castellano o en euskera, en inglés.
Dijimos, bueno, ¿y qué presencia tiene el inglés en nuestros ciclos sanitarios? Tenemos que poner módulos en inglés, tenemos que trabajar retos en inglés. El inglés tiene que ser una herramienta de comunicación y todo el alumnado de ciclo superior de un ciclo sanitario tiene que terminar con una titulación de inglés y hay que hacer una buena orientación para que eso se consiga, porque eso es lo que les va a permitir empleo. No solamente la formación, sino una buena orientación para que vayan completando ese perfil competencial. Y al final, bueno, vamos contando poco a poco con los sindicatos que han entendido que esto no es una amenaza. Me da miedo darle 2 veces para que no me pase 2. Vale. Vamos bien, vamos muy bien, pero Euskadi no es Alemania. Y mira, otra de las cuestiones que hemos hecho cuando hacíamos prospección es que el gobierno vasco nos ha permitido estancias de Erasmus en otros países para ver cómo se hacía esa formación dual. Y hemos visto la formación dual en Alemania y no se parece todavía a la nuestra. A nosotros todavía nos queda recorrido por llegar, ¿no? Porque podríamos decir que todavía falta creer, pero creer de verdad en el modelo. ¿Y por qué digo que nos falta creer en el modelo? Y especialmente, ahora hago autocrítica para los centros, porque cuando vemos los proyectos de dual y vemos el peso que se le asigna a la empresa para que pueda evaluar al alumnado, es un peso pequeñito. No se fían de la opinión de la empresa, no se fían de que la evaluación vaya a ser todo lo objetiva posible. Pero si son ellos los que saben, ¿por qué no nos fiamos de ellos? Porque seguimos pensando que nuestra labor docente es mucho más importante y lo que nosotros vamos a trabajar es todavía más importante que lo que están aprendiendo en la empresa. Porque se nos escapa del control lo que están aprendiendo en la empresa. No lo sé, yo lo lanzo al aire. Pero no acabamos de creer. Sabemos que es bueno, sabemos que tiene bondades, pero definitivamente creemos que es la mejor de las oportunidades. Igual la tenemos que vivir también. ¿Cuántos profesores del País Vasco, por lo menos, que tienen la posibilidad de hacer estancias en empresa de 150 horas, después de haber pasado por la empresa, también han cambiado la mirada de cómo pueden hacer los proyectos de dual? Falta también esa cultura de corresponsabilidad. Como os decía al principio, la dual no depende solo de los centros educativos, depende de las empresas, depende del departamento de empleo, depende de los departamentos de prevención de riesgos laborales, depende de tantas cosas, pero la empresa tiene que entender que también es su responsabilidad hacer una apuesta, que una formación dual no es un gasto, es una inversión a futuro para todos, pero una inversión para esa empresa y también para el modelo social que queremos expandir. Nos faltan respuestas para el alumnado extranjero y seguro que aquí tenéis un montón. Al País Vasco llegan probablemente muchos menos que aquí por una cuestión de idioma, pero llegan bastantes también por cuestiones de recursos económicos. Pero decía ayer Eva que a los alumnos hay que darles de alta en la seguridad social. ¿Asistencia sanitaria a alumnos que no tienen papeles? Sí. ¿Los podemos matricular con pasaporte? Sí. ¿Los podemos dar de alta en la seguridad social? Bueno, pues nos hemos encontrado que todavía no hemos acabado de resolver bien ese tema. Nos quedan por superar modelos sexistas a día de hoy, ¿no? Tenemos un montón de ciclos industriales solo con chicos y sin embargo aquellos ciclos más sanitarios, sociales, que cuando consigan un trabajo en el ámbito público, porque encima tienen muchas ofertas en el ámbito público, serán trabajos de muy buena calidad, pero seguimos teniendo esa dicotomía todavía, industrial chicos, sanidad y sociales chicas. Vamos a ver. Y sigo haciendo autocrítica, ¿eh? Es necesario mejorar las propuestas didácticas. Luego os explicaré un poquito cuál ha sido la intervención de la inspección en los proyectos que se han ido desarrollando desde el 2012-13 en adelante y a partir del 2016 empezamos a hacer un seguimiento mucho más sistemático. Pero las propuestas didácticas que se hacen a las empresas, claro, están hechas con los ojos de profesor. Y hay que mejorar esas propuestas didácticas. La empresa tiene que entender qué estamos haciendo y cuáles van a ser las reglas del juego y qué es lo que queremos conseguir. Y además tenemos que ser mucho más rigurosos y hacer un mejor seguimiento del alumnado en su estancia de empresa, aunque no lo veamos, porque es nuestro alumno. Y también decía Yereva, la última responsabilidad de la evaluación está en el centro. Por eso tenemos que recoger la mayor cantidad de evidencias, la mayor cantidad de información de que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien.
Hemos vivido, por ejemplo, que cuando un alumno va a la empresa, a partir de las 12:30 o esos 2 días a la semana, pareciese como que ese alumno se convierte en única y exclusiva responsabilidad del tutor de formación dual. Y el resto del profesorado como que da un paso atrás, no es responsabilidad de todo el equipo docente. Todo el equipo docente tiene que estar comprometido y todo el equipo docente tiene mucho que aprender, entre comillas, de lo que está ocurriendo en la empresa. Por eso el tutor de formación dual, cuanto más experto sea en el sector, más información de valor va a poder conseguir en la empresa para traerla al centro y que el equipo docente pueda renovar, pueda actualizar sus competencias y también su currículum. Y a veces nos falta valentía y eso seguramente tiene en parte culpa la inspección, porque el currículum es palabra de Dios, es verdad, es norma, pero cuando vamos al currículum del ciclo medio de auxiliares de clínica, de verdad que solo cuando alguien pueda ir a una formación dual vamos a presentarle un programa basado en esos objetivos de 1990 y me falta el último número. Pero sin irnos tan atrás, cuando hemos presentado uno de los últimos proyectos de formación dual en energías renovables y se planteaban algunas de las propuestas que en el currículum aparecían, la empresa nos miró como las vacas al tren diciendo, ¿esto? Pues si esto hace muchos años que ya no se hace. Es decir, nos tenemos que preparar mucho mejor todos. No podemos ir a una empresa a presentarle que vamos a hacer algo que ya no se hace. Ahí hay que hacer un esfuerzo y una valentía por adecuar las cosas y aunque el desarrollo normativo siempre vaya por detrás, todos los que quieran estar en contacto con la empresa tienen que dar un paso adelante y tienen que ir en ese paso por delante. Y ahora viene una nueva ley. Nos tiemblan un poco las canillas a todos. Y una nueva dual, además dual en primero, dual en segundo. El Gobierno vasco, y aquí os he puesto la página del Departamento de Educación del Gobierno vasco, tiene un apartado especial para la formación profesional. Si yo entro en el apartado de formación profesional, fijaros cuál, a la anterior, perdón, antes de esta pantalla, un segundito, ¿sí? Aquí. Fijaros cuáles son los 3 temas importantes que en este momento aparecen como prioritarios, que la formación profesional quiere que todos, cuando entremos en la página de formación profesional, tengamos en mente. Uno es el 6º Plan Vasco de Formación Profesional, que se ha publicado ahora en noviembre, es decir, cuáles van a ser las líneas estratégicas que marca la Viceconsejería para los próximos años. Cuando lo lees dices, madre mía, este Arévalo se conseguirá la mayoría. No sé cómo lo hace, pero se conseguirán muchas de las cosas que aparecen ahí, aunque parezcan complicadas. Las Euskogels, porque ya está todo el alumnado preparado, se están preparando para la competición a nivel autonómico, para luego participar. Se hace una inversión importante para que los alumnos participen en este tipo de competiciones y esto permite a nivel prensa, a nivel comunicaciones, poner en valor la formación profesional. Y el último apartado es la formación dual, específicamente la formación dual. Ahí sí, si por favor me abrís esa página. Es una página específica de formación profesional dual, donde de alguna manera se está ofreciendo información simple. Es una página abierta a la ciudadanía, pero para las empresas, para las familias, para el alumnado, para los centros, preguntas, documentación, propuestas, un poquito de todo, ¿no? Y ahí hay un vídeo que les voy a pedir a los compañeros que me lo pongan, y antes era Canal Sur, ahora es la ETV del País Vasco. Importante acuerdo para impulsar la FP dual y crear futuros puestos de trabajo. Lo han firmado 5 empresas, el Grupo Mondragón, Confebask y Gobierno vasco. Amaya Laucirica, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es doble: competitividad, la de las empresas, y empleabilidad, la de los trabajadores. Se trata de combinar la enseñanza en los centros de FP con el trabajo en las empresas, o dicho de otro modo, adecuar oferta y demanda laboral. Hoy Confebask y empresas como Petronor, Tubacex, Uvesco, ITP, Danovat y el Grupo Mondragón se han sumado a la iniciativa y se han comprometido con el Gobierno vasco y con la formación dual. 4 empresas tractoras y el gran grupo industrial vasco se suman al impulso de la formación profesional dual. Los cambios en la industria son vertiginosos y apuestan por aprender trabajando. Qué tan importante es y qué tan necesitados estamos, por otro lado,
de cubrir empleos con la eficiencia debida rápidamente, y eso solamente se consigue con formación. Pero no solo conocimientos, también competencias transversales, las que requieren las empresas y que se logran a través de programas específicos de especialización. Y estamos pensando en temas tan importantes como son la comunicación, la toma de decisiones con velocidad, la actitud hacia el cambio y la ejecución de los cambios con velocidad. Todo es parte del impulso que el Gobierno vasco quiere dar a la formación profesional, convencido de que es bueno tanto para los jóvenes como para las empresas. Hablamos de formación práctica, hablamos de empleo juvenil y hablamos de mejora de la competitividad. Crecimiento, competitividad y oportunidades de empleo es la prioridad de nuestro Gobierno. Y queda un tercer pilar, el del reconocimiento a la experiencia laboral. Son los ejes de la formación profesional, referente en Europa, un modelo que también han pedido trasladar a la universidad. Nos preocupa el futuro de los jóvenes y lo cierto es que la FP Dual es el camino más directo para que puedan encontrar empleo. Las cifras, de hecho, así lo demuestran. Fíjense ahora mismo en estos mismos datos. Ahora mismo, en 2017, hay 1.200 alumnos estudiando FP Dual y en esa formación participan 700 empresas. Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta que en 2012 solo había 120 alumnos y colaboraban tan solo 100 empresas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es que en 2020 esos alumnos asciendan a los 7.000 y a 5.000 empresas. No podemos olvidar que estamos hablando de un 80% de empleabilidad, es decir, que la mayoría de los alumnos se queda en la empresa una vez que ha terminado sus prácticas. Vamos a ver, para que lo entiendan mejor, un ejemplo práctico. En esta planta de Tubacex en Amurrio es la primera vez que cuentan con alumnos de la formación profesional dual. Son 5 chicos que estudian el grado superior de mantenimiento. 4 horas de estudio y 4 horas de trabajo. Llevan 6 meses en ello. Afirman que la experiencia es muy positiva. Estudias y trabajas a la vez y más o menos te estás centrando en lo que vas a trabajar de mayor. Como centrándote en lo que quieres trabajar, lo que estás estudiando y lo que te gusta. Lo que hemos estudiado, incluso tú luego llegas a clase y te ves con más conocimientos que tus propios compañeros porque lo has podido ver aquí, antes de llegar a estudiarlo incluso. No solo para los estudiantes, para la empresa la formación profesional dual también reporta ventajas. Les permite la posibilidad de tener una cantera propia donde preparar de forma específica a los profesionales que necesitan. Para nosotros es muy importante, sobre todo, formar a estos jóvenes, en el sentido de que para nosotros no es fácil encontrar gente formada en el mercado y necesitamos una formación específica. Es como una especie de formar una cantera, ¿no? Sí, para nosotros toda esta gente formaría parte de nuestra cantera de futuro. Tubacex es líder mundial en la fabricación de tubos sin soldadura en acero inoxidable. El 90% de las ventas están orientadas al petróleo y al gas, con la mayor parte del mercado en Asia. El sector no vive su mejor momento, pero las perspectivas no son malas. Preguntamos a los alumnos de la FP Dual. ¿Os gustaría quedaros aquí? Pues sí, la verdad, bastante. Si estamos aquí es porque queremos quedarnos aquí. Como queremos es intentar quedarnos como buenamente podamos, o si no, intentar ganar la experiencia posible para que vayamos al mercado laboral y poder llegar a tener un puesto dentro de lo que hemos estudiado. Listo. ¿Por qué traigo este vídeo? Una mirada diferente. Cuando antes os decía esto de la industria, la FP Dual vinculada a la industria, digo, esto ya lo he visto, ya lo habíamos visto también. Es decir, esto es un patrón que se repite y es verdad que son las empresas tractoras. ¿Qué estamos viendo aquí? No solamente al viceconsejero, que no sé si la habéis reconocido que aparecía en imagen, no solo al viceconsejero, es que el propio Lehendakari hace una apuesta de país a favor de la formación dual. ¿Por qué? Porque no solo depende de educación, y eso es importante tenerlo en cuenta, que la FP Dual salga bien no depende del Departamento de Educación, de todos los esfuerzos que pueda hacer el Departamento de Educación, depende también de otros departamentos, por lo tanto tiene que haber alguien por encima que está haciendo una apuesta estratégica. El Ministerio lo está haciendo, ya no es Ministerio de Educación, es Ministerio de Educación y FP, y tiene una secretaría de FP. A esos niveles hay que hacer la apuesta para que las cosas salgan bien y para que todos los interlocutores y agentes implicados colaboren en que esto salga bien. Esto por un lado. Por otro lado, habéis visto que los representantes de las empresas son los que están hablando de competencias transversales. No están hablando de tecnología, están hablando de competencias transversales, de tomar decisiones con rapidez. Estamos hablando de especialización, pero vinculada
vinculada a competencias transversales específicas. Eso tenemos que trabajarlo en los ciclos formativos, en los centros, en los propios centros tenemos que trabajar toda esa parte. Y luego el puntito de autocrítica. Habéis visto los datos 2017, ¿no? ¿Cuántos teníamos? Y se aspira a que en 2020 tengamos 7.000 alumnos y 5.000 empresas. Y por el forro, eso no se ha conseguido, ¿eh? No se ha conseguido. Y de momento no parece fácil. Pero el objetivo sigue estando ahí, ¿eh? El viceconsejero sigue planteando que como meta tenemos que conseguir 7.000 alumnos en formación dual. Lo seguía diciendo, ahora todos, ¿no? Pero lo siguen planteando, es decir, los objetivos siempre hay que ponerlos, las expectativas siempre hay que ponerlas no hacia abajo, sino hacia arriba, y eso está bien, pero para nada hemos conseguido esos datos, ni tampoco las 5.000 empresas. Hay muchas empresas implicadas, pero no estamos en esos números. Continuamos y con esta nueva dual que tenemos que poner en marcha, con la nueva ley, con las nuevas propuestas, pues al Gobierno vasco, a la Viceconsejería, se le ocurrió, y yo creo que está bien pensado, es una buena idea, hacer un pilotaje. Los pilotajes siempre, en el País Vasco hacemos pilotajes de todo tipo. ¿Qué es hacer un pilotaje? Poder saltarte la norma, así dicho entre inspectores, porque como es un pilotaje, pues siempre tiene unas circunstancias especiales. Y entonces hemos hecho un pilotaje para el alumnado de primero y sus estancias en empresa. ¿Vale? Entonces se propuso, bueno, como esto parece que viene para el 2023-24, vamos a hacer en el curso 21-22, 22-23, vamos a hacer un pilotaje en el que veamos un poco qué es lo que podemos hacer con el alumnado de primero, ¿sí? Y lo que se planteaba era, bueno, vamos a medir un poco el músculo de la formación profesional en el País Vasco. Vamos a ver si podemos conseguir empresas, vamos a ver si podemos conseguir que los alumnos hagan una estancia en empresa, todos los alumnos de primero. Entonces, bueno, vamos a regularlo un poquito. Cuando decía que el pilotaje está fuera de la norma, no. Se publican unas instrucciones que regulen un poquito cómo iba a ser la puesta en marcha de un nuevo itinerario de formación dual en empresa en el centro, pero pensando en el alumnado de primero. ¿Qué se planteó? Bueno, pues tenemos que medir músculo, tenemos que ver si somos capaces de encontrar empresas y tenemos que ver si somos capaces de organizarnos en los centros de otra manera, porque que el alumnado de primero vaya a la empresa significa que la organización del centro durante ese tiempo tiene que cambiar. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a que los centros integrados públicos, todos convocados, el resto de manera voluntaria. Vamos a ver si por lo menos conseguimos un ciclo. Vamos a ver si por lo menos conseguimos una experiencia el primer año, que un ciclo de alumnos en primero vaya a la empresa. Y tiene que ser con una propuesta de horas que os vamos a fijar, con un calendario más o menos que os vamos a fijar. Tienen que tener formación en prevención de riesgos laborales, si no, no pueden estar en la empresa. Vamos a calcular entre 12 y 15 horas por lo menos para que tengan pues, un primer barniz de prevención de riesgos laborales y tiene que ir todo el grupo. Si no, no vale. Si yo encuentro empresas para 5 alumnos, no vale. Si tengo 20 alumnos, tienen que ir los 20 alumnos. Y si no, no va ninguno. Porque eso es lo que viene, que tendrán que ir todos los alumnos. Bueno, os podéis imaginar. Los centros decían, a ver, ¿pero qué nos estás contando? Si cuando vamos a la FCT normal, claro, ahí hemos hecho un filtro. Todos los que no valían los hemos dejado fuera y entonces de alguna manera mandamos a todos los que son buenos, medio pensionistas y salvables, pero los malos no, porque como han suspendido no han podido acceder a la FCT. Es que ahora los vamos a mandar a todos, o sea, nos estáis obligando a que algunas empresas empiecen a dudar de nosotros porque les vamos a mandar a todo el alumnado y hay algunos pues, que son realmente malos. No, tienen que ir todos, o van todos o no va ninguno. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este pilotaje? Todo esto convocados todos los directores de los centros. Tenemos que incorporar al alumnado de primero a la empresa. Sabemos que esto viene, o sea que vamos a empezar a probar si podemos hacerlo. Tenemos que mejorar las competencias de ese alumnado y además las vamos a acreditar esa estancia en empresa durante ese primer año. Por lo tanto, luego ese alumno va a poder presentar en la empresa que tiene más experiencia y a lo mejor puede conseguir que tenga a largo plazo una mejor empleabilidad. Y además vamos a poder incluir en este proyecto, en esta propuesta,
a las microempresas. Hasta ahora he estado hablando siempre de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Ahora microempresas, la tienda pequeñita que a lo mejor solo tiene pues, al propietario. A lo mejor le podemos poner allí un alumno que esté aprendiendo. Y a la larga queremos que con estos alumnos en primero se incrementen los números de proyectos de dual a lo largo del segundo. Pero había una serie de condiciones, por eso decía lo de la norma un poco entre comillas, porque bueno, esto lo vamos a hacer durante 2 cursos. Esto va a ser un complemento curricular a la FCT, por lo tanto, las horas que hagamos en primero luego las podemos descontar de lo que tienen que hacer en una FCT normal de segundo. Van a hacer 112 horas los que sean menores de edad, 128 los que sean mayores. Van a ir a la empresa 2 días a la semana. Tenéis margen para decidir cuáles son esos 2 días. Pueden ser los martes, los jueves, pueden ser los jueves, los viernes, los lunes. Vosotros decidís con la empresa cuáles son esos 2 días. Esa estancia en empresa se va a hacer a partir del mes de abril. Y al finalizar, cuando terminen primero, pues pueden hacer el curso normal de segundo e ir a una FCT normal, pero el objetivo sería ver si a través de esas experiencias podemos conseguir más proyectos de formación dual. Además, todo el alumnado tiene su seguro escolar hasta los 28 años, pero si no tiene seguro escolar, el centro le tiene que hacer un seguro, porque el Gobierno vasco además va a añadir una póliza complementaria de accidentes, para que todo el mundo esté cubierto y no tengamos después disgustos. Vale, ¿cómo cuánto tiempo tengo? Vale, bueno, tú me dices, cuando tenga que acabar yo corto. Tiene que hacerse en empresas de la Comunidad del País Vasco, no se pueden hacer fuera, y como regla general, siempre que se pueda, si un alumno ha hecho una estancia en primero, tiene que continuar en segundo. ¿Qué hemos aprendido? Pues que hemos aprendido que el hecho de que el alumnado de primero y segundo coincida al mismo tiempo en las empresas es una dificultad importante, porque aunque hay mucho tejido empresarial, todavía no se ha hecho toda la captación necesaria. Cuando a los centros se les dijo que al menos un ciclo, algunos consiguieron ese único ciclo y otros consiguieron colocar a todos los ciclos, pero la respuesta fue muy desigual. Unos consiguieron el 100% del alumnado de primero en empresa durante esas 112 horas o 128 horas y otros solo consiguieron un ciclo y a duras penas. O sea que la respuesta fue muy desigual. La organización del centro, cuando esos alumnos estaban 2 días a la semana fuera, había que reestructurarla. Es decir, ¿a qué le damos peso cuando están aquí los alumnos? ¿A toda la formación más teórica y entonces le restamos a la formación práctica porque se supone que la están aprendiendo en la empresa? ¿Tenemos que volver a recomponer todos los horarios de centro? Bueno, fue una dificultad, aunque sabíamos que venía, hubo dificultades en algunos centros. La formación de prevención de riesgos laborales, que se preveía que podían ser 12 o 15 horas, en determinados sectores no se admitió. En construcción, menos de 60 horas de prevención de riesgos laborales no permiten que ningún alumno esté en una empresa. Por lo tanto, ahí los centros en algunos casos asumieron el coste adicional para poder formarles en las 60 horas. Y esas 60 horas hubo que hacerlas incluso fuera del horario habitual del alumnado. Y luego nos encontramos, y esto yo reconozco mi ignorancia, con este decreto de 26 de julio de 1957, y no me he equivocado en la fecha, firmado por don Francisco Franco, que está todavía en vigor y que regula los sectores y las industrias, el trabajo de los menores de edad y las mujeres en espacios que puedan ser peligrosos o insalubres. Y esto nos ha costado una multa en una empresa, el servicio de prevención de riesgos mandando a los alumnos de madera que tenían que volver al centro porque no podían estar trabajando, no podían estar en su estancia de empresa donde estaban, y en este momento se nos ha generado un problema en algunos sectores, especialmente ciclos medios con alumnado menor de edad en el ámbito de la soldadura, en el ámbito de la madera y en el ámbito del mecanizado. Y eso tenemos que buscarle una respuesta. Estamos viendo si se pueden perfilar muy bien los espacios de trabajo con un informe de prevención de riesgos laborales que nos permita que luego la empresa no tenga problemas. Porque si la empresa tiene problemas, ahí sí que nos estamos cargando un poco el invento. Para el segundo año, que es el que estamos en este momento hay alumnos de primero que están haciendo su estancia en empresa.
y ya se flexibilizaron un poco las medidas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba es seguir midiendo músculo. Bueno, si no va todo el alumnado, que vayan todos los que se puedan. Si no va todo el grupo, no pasa nada. Y además las empresas plantearon, esto de que nos traigáis 2 días a la semana el alumnado no nos va nada bien, preferimos que nos lo traigáis seguido. Por lo tanto, se ha dado margen que entre el 1 de abril y el 30 de mayo cada centro acuerde con la empresa cuál va a ser la estancia, pero la posibilidad de hacerlo continuado. Como los centros al final son los que más saben, algún centro de algún ciclo, por ejemplo, de atención a personas en situación de dependencia, propuso que a ver si podían hacerlo un día a la semana, pero durante todo el curso. Y ahora, a final del curso, vamos a valorar. Pero los centros también son capaces de hacer propuestas para que las cosas puedan salir bien. Al mismo tiempo, sí. Cerramos, vale. Entonces dame 2 minutos para que lo cierre, ¿vale? Y tenemos que resolver esa obligación de darnos de alta en la Seguridad Social. Voy a pasar muy rápido esta parte, pero si alguien luego quisiera hacer alguna pregunta, resolvemos. ¿Cuál ha sido la intervención concreta de la inspección? Hemos ido revisando de manera muestral desde el 2016 en todos los centros de la Comunidad Autónoma del País Vasco todos estos elementos que conforman un proyecto de formación dual. ¿Cuál era el cumplimiento del horario? ¿Cómo se hacía la programación? Ayer decíamos, en base a resultados de aprendizaje, pero que entendamos todos, que el lenguaje sea claro para las empresas, que se especifiquen las actividades que se van a hacer. ¿Cuál es el procedimiento de evaluación? Los centros estamos acostumbrados a evaluar, las empresas no. Tenemos que, cuando les damos una plantilla de evaluación, que entiendan qué les estamos pidiendo y especialmente recoger información respecto a las competencias transversales que también se van a evaluar. ¿Cómo se hace el seguimiento del alumnado? ¿Cómo se eligen los candidatos? Es un proceso transparente y claro donde las condiciones son conocidas antes de ser seleccionados y los que han sido no escogidos, si saben por qué su candidatura no se ha tenido en cuenta y si en todo momento al alumnado se le ha dado información. Y me voy a pasar esta serie de diapositivas porque era un poco, bueno, esto que os he dicho y que de alguna manera también se puede inferir de lo que he ido comentando hasta ahora, para irme solamente a las conclusiones finales, si me lo permites, David. ¿Vale? En todo esto hemos ido viendo que la inspección ha ido aprendiendo con los centros, que durante el proceso todos hemos ido aprendiendo. Nadie sabía cómo iban a funcionar estas cosas y además los modelos no son extrapolables de una familia profesional a otra, de un tipo de empresa a otra. Por lo tanto, esa variabilidad la tenemos que tener en cuenta en todo momento. Pero es una experiencia interesante al punto de que ahora ya no hacemos este seguimiento sistematizado por parte de la inspección, pero cuando hacemos supervisión en centros de FP, el punto de arranque es dame un proyecto de formación dual y vamos a comentarlo y vamos a analizarlo. Y ahí vemos evaluación, vemos metodología, vemos seguimiento del alumnado, vemos relación con la empresa, vemos actualización de los currículums y demás. ¿Nuevos retos a la vista de todo esto para la inspección? Hombre, las funciones decían, no varían sustancialmente, pero lo que tengamos que hacer, yo entiendo que sí va a ir variando y además va a haber escenarios donde nuestra supervisión no llega, pero que tienen incidencia en una posterior evaluación del alumnado. Nos vamos a tener que preparar mucho más para entender mucho mejor esos proyectos de formación dual y además es importante empezar a evaluar competencias transversales con rigor. No eso de, bueno, sí, implicación, ya, pero ¿qué es implicación en ciclo medio? ¿Qué es implicación en un grado superior, en esta familia o en la otra? Perdón que me he saltado una. Bueno, tenemos que supervisar en momentos de gran cambio y cambios de calado. No se trata de utilizar las mismas fórmulas que hemos utilizado hasta ahora, sino que seguramente tendremos que hacer cosas diferentes porque hay que hacer un cambio de mirada en este cambio estructural. No depende solo de lo que hagamos nosotros y hay que conocer la norma, como nos ha pasado con ese decreto, más allá de lo que es la normativa educativa. Como conclusiones finales, y dejo la última pantalla, yo cuando veo este bicho digo qué bicho más feo. Y cuando veo la ley digo, madre mía, la que se nos viene encima. Pero también cuando miro el bicho, alejando un poco el foco, digo, qué colores más bonitos tiene. Y también pienso, cuando veo la ley, digo, menudo territorio de oportunidades nuevas que tenemos por delante para poner en valor la formación profesional y para conseguir que efectivamente la FP sea pilar estratégico del sistema educativo. ¿Qué nos queda como conclusiones? Nos toca adaptarnos.
esto ya no va a ser lo mismo. No podemos hacer lo mismo cuando el escenario está cambiando. Nos toca formarnos mucho a la inspección y especializarnos en FP. Es que no podemos ser todos generalistas y saber de todos, porque el riesgo es que los directores de los centros sepan más que la inspección. Toca diversificar tareas y espacios en esa labor de supervisión que tiene que hacer la inspección. Y tenemos que colaborar con las direcciones, con esos coordinadores de Dual, con tutores para recabar información de valor. Y nos toca estar a la altura porque se supone que la inspección sigue siendo garante de la mejora del sistema educativo. Y en definitiva yo diría que a la inspección le toca reinventarse. Tiene que verlo de otra manera, tiene que innovar también en sus formas. Y finalmente, nada más. Yo siempre digo, al principio de la presentación os decía, las cosas que hacemos bien y las cosas que no hacemos bien. Pero eso significa que a veces ganamos y a veces aprendemos. Cuando nos salen mal las cosas, vemos nuevos territorios de poder hacer las cosas de otra manera y de buscar otras fórmulas de respuesta a esas preguntas que se nos habían puesto delante y que queríamos responder con aquellas estrategias que ya conocíamos. Así que entre todos, y este es un espacio de reflexión para todos, entre todos es como podemos conseguir que esto salga adelante. No exento de dificultades, pero seguramente entre todos y generando espacios para compartir y reflexionar en conjunto con este trabajo en equipo, es como podemos conseguir que las cosas pues salgan mucho mejor. Y muchas gracias y perdón por haberme extendido. Muchas gracias, María. Disculpa el atropello final, pero además los plazos, los tiempos. Yo creo que es muy interesante y vamos a dar paso al turno de alguna pregunta que tengamos. Ese cambio de mirada que has planteado y las claves sobre, por ejemplo, el espacio público en la FP Dual, los agentes intervinientes y esa reinvención que toca a todos los sectores y evidentemente a la inspección, que son un papel fundamental y garante. ¿Damos paso a alguna cuestión que tengamos? Fáciles, ¿eh? No se oye. Vale, vale. ¿Sí? Intento. Formativo de grado básico. Si realmente hay en Euskadi, bueno, pues también el nivel de oferta y de implantación y de inserción laboral es el mismo que en el resto, en lo que es el grado medio y el grado superior. Y la otra que, bueno, me ha faltado yo darte las gracias, María, por tu ponencia, porque la verdad gusta personas que aportan. Me hubiera gustado más ahondar en el papel de la inspección, que me ha parecido muy interesante todo lo que has ido apuntando, y en concreto también aquí en Andalucía tuvimos un pequeño momento digamos, de fricción en un tema en concreto, no de FP Dual, pero sí de auxiliares de conversación, entre la inspección educativa y también lo que el sistema educativo andaluz y la inspección de trabajo. Entonces, lo que te quería preguntar es si tenéis algún tipo de comunicación o algún tipo de experiencia para tener también, igual que con la empresa, hay que tener a lo mejor ese feedback, la inspección de trabajo y la inspección educativa, si ahí tenéis algún tipo de comunicación. Muchas gracias, María. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? Hola, buenos días. En primer lugar, quiero darle las gracias y de verdad, porque creo que su conferencia o charla, como quiera, ha sido bastante clarificadora y con profundidad, que yo creo que a los servicios de inspección es lo que hay que darle, profundidad también, no hablarles de 4 generalidades. En relación con el papel que ha dicho usted, con relación al papel de la inspección, yo quería entender, si no me corrige, que ven el proyecto de formación profesional actual y que ahí, supervisando eso, ven pues un montón de cosas. Claro, a mí la pregunta que me o la duda es, eso ustedes se centran en el eje de planificación, en el eje qué dicen que hacen, pero realmente la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje hay que verlo no solamente del que se dice, sino de lo que efectivamente se hace. Por lo tanto, ¿cuál sería el papel en ese sentido de la inspección en Euskadi? Gracias.
Sí, vale. Con respecto a ciclos cortos, ciclos medios, donde ha tenido mayor expansión la formación dual en el País Vasco, sin lugar a duda, es en los ciclos superiores. ¿Por qué? Porque eran los más fáciles de conseguir en las empresas. Yo creo que lo que nos ha faltado es el mismo trabajo que se ha hecho con los ciclos sanitarios, hacerlo también con los ciclos industriales, con toda la generalidad de ciclos medios y con la FP básica, que la tenemos ahí muy abandonadita, hacer esa labor de información, formación, aclarar dudas, explicar cuáles pueden ser las posibilidades. Yo creo que el territorio de oportunidades grande que se abre es en el grado medio, que es donde se va a necesitar mucha más gente en el futuro. Por lo tanto, yo creo que ahí nosotros seguimos teniendo también un territorio para poder trabajar en el País Vasco importante. Al principio del curso 12-13, claro, los que salían como churros eran todos los ciclos superiores, porque eran fáciles de conseguir, porque además se entendía que ya tenían una formación, incluso algunos venían de ciclos medios. Ahí tenemos todavía un gap importante. Con respecto a la inspección de trabajo, cuando decía que hay 2 personas en la viceconsejería que se dedican a temas de formación dual, están en contacto directo con trabajo, con los servicios jurídicos, con el servicio de salud, con todos los que puedan de alguna manera, con las asociaciones empresariales, con sindicatos y también con la inspección en ese sentido, para que poder de alguna manera controlar todas las variables que entran en juego en este sentido. Y desde luego trabajo es una de ellas, muy importante. Y toda esa normativa de trabajo, que a lo mejor aquí el jefe de servicio técnico de Córdoba, que me han dicho que es, vamos, impresionante en temas de normativa, la conocía, pero nosotros, por ejemplo, nos ha pillado completamente desprevenidos. Es importante esa coordinación porque hay muchos elementos que tener en cuenta y es verdad que empleo y educación han funcionado de forma paralela y se encontraban en determinados momentos, pero a pesar de que se haya hecho la transferencia, todavía no hay una relación lo suficientemente fluida y clara. Y yo ahí sí que hubiera pedido al Ministerio que hiciera como una apuesta mucho más valiente para que la formación que se da en empleo se pueda supervisar de otra manera, que le hace mucha falta. Las relaciones, los sindicatos que tienen mucho que ver también con las asociaciones sindicales estamos en contacto y tienen conocimiento de los pilotajes que se van a hacer para que antes de que se pongan en marcha se pongan todas las pegas encima de la mesa y no una vez iniciado, ¿no? Y cuando preguntaba por la supervisión, claro, es verdad, y es lo que decía, tenemos escenarios en los que no podemos controlar exactamente qué es lo que está pasando. Pero sí hay algunas estrategias. Por ejemplo, una buena práctica que nos encantó es que los propios alumnos presenten ante el instructor y el tutor de Dual qué es lo que han aprendido durante su estancia en la empresa, qué tipo de actividades han desarrollado, qué tipo de atención han recibido por parte del instructor, qué tipo de relación han tenido con los compañeros, qué tipo de apoyo han tenido de aquellos trabajadores que estaban en su entorno. Y por otro lado, nosotros tenemos que confiar en que el profesorado nos está dando información fehaciente. Y eso a veces se ve muy fácilmente cuando les pides las evidencias para la evaluación. Hay tutores que recogen de manera muy sistemática y que además recogen en la empresa muchas evidencias del trabajo que se está realizando, incluso las actividades con una valoración por parte del instructor. Todo este tipo de información, cuanto más documentada esté, las relaciones que se están manteniendo entre tutor, instructor, cómo se documenta esas reuniones de seguimiento, cuanta más información tengamos, nosotros podemos estar más seguros de que las cosas se están haciendo bien. Pero no nos olvidemos, el alumnado es el que más nos va a contar qué es lo que está pasando mientras está en la empresa, porque él es el que lo está viviendo en primera persona. Y cuando hacemos la supervisión, empezamos por ahí, pero claro, si el alumnado hay una parte de horas que está en el centro, podemos tirar de metodología, podemos tirar de criterios de evaluación, podemos saber si esa evaluación ha contemplado no solo competencias técnicas, sino también competencias transversales. ¿Qué tipo de competencias transversales? ¿Qué peso tiene en la calificación las competencias transversales? Otra, decimos que sí, que es muy importante, pero luego no le damos un peso en la calificación que tenga suficiente importancia. Bueno, igual las competencias transversales, un 20%. Hay otros ciclos que se arriesgan mucho más. Ciclos medios, por ejemplo, de atención a personas en situación de dependencia. Valor de las competencias transversales, 60% del peso de la calificación. 40% competencias técnicas que nos dicen los de las empresas. Hacer la cama, administrar medicamento, eso ya le enseñaremos nosotros. Pero queremos personas que
que sepan estar, que sepan atender a indicaciones, que aprendan rápido, que sepan tratar bien a los usuarios, etc. Todas esas cosas es a lo que se le da valor con un tipo de metodología que estamos implementando en el País Vasco, que es la metodología, el aprendizaje colaborativo basado en retos. Se ha roto en gran medida toda la estructura modular de los ciclos y se están implantando retos, tanto en primero y segundo, prácticamente los dos cursos. El nivel de implantación también es desigual en los centros, pero en general todos los centros han entendido que es por ahí por donde hay que hacer y que es la manera, la metodología que nos permite introducir las competencias transversales. ¿Me voy ya? No, pues muchísimas gracias, María. Yo creo que una ponencia de una altísima calidad y de una profunda reflexión. Bueno, muchísimas gracias a todos.